Un escritor de ciencia ficción del siglo XX, Ray Bradbury, escribió una novela titulada Fahrenheit 451. Después se hizo una película muy buena sobre esta obra. Trataba de un futuro en el que una dictadura dominaba el mundo y estaba prohibido leer. Era una obra de ciencia ficción. Había un grupo de rebeldes que se encargaban de mantener la cultura, aprendiendo cada uno un libro de memoria. Podemos decir que en nuestro mundo se consigue un objetivo semejante de ir reduciendo y ahogando la cultura con una situación de aparente libertad. Hoy en día no hace falta prohibir la lectura porque se lee poco y mal, y la cultura auténtica no abunda. En este vídeo, más que tratar de los libros, vamos a tratar sobre el ser humano y cómo las historias, los relatos, forman una parte esencial de su personalidad. Continuamos reflexionando sobre la crisis antropológica actual y cómo el ser humano está siendo dominado de manera sutil e inconsciente a través de historias y relatos superficiales que no le ayudan a progresar en humanidad. Algunos pensaban que en el siglo XXI estarían solucionados todos los problemas humanos gracias a la ciencia. No ha sido así. La ciencia trae un progreso vertiginoso, pero desigual, con nuevos y graves peligros. Continúan las guerras e injusticias y la opresión, y da la impresión de que el conocimiento del ser humano apenas va aumentando. Vamos a tratar dos partes. Por un lado, sobre el ser humano en sí mismo, la identidad biográfica narrativa del ser humano. Cómo se va constituyendo la identidad del ser humano a través de un relato, una historia con la que se identifica y que le ayuda a descubrir el sentido de su vida. A continuación, reflexionaremos sobre la crisis de las narrativas en el mundo actual. El tema de este vídeo se inspira en un pequeño libro del filósofo coreano Byung-Chul Han. Pero vamos a dar una visión más general para comprender un poco mejor qué está pasando en el mundo actual y hacia dónde nos están llevando. Centrándonos en el tema de la identidad humana, va apareciendo en la conciencia cuando el ser humano empieza a tomar conciencia de sí mismo. Al principio recibe una gran cantidad de estímulos que tiene que organizar, que tiene que dar un sentido. A partir de eso podemos decir que se va constituyendo un relato biográfico personal. De todos los datos que tiene a su alrededor, que va recibiendo, va organizándolos. Se va estructurando la conciencia. Aparte de uno mismo, se van distinguiendo otras personas que entran en relación, en interacción con el ser humano. Aparecen también las cosas. Se va generando un proceso de construcción narrativa en el interior de la psique, en el cerebro humano, en la conciencia personal. Aparecen sensaciones, percepciones, emociones. También el ser humano va recordando algunos de esos datos que se guardan en la memoria y a partir de todo eso va elaborando un cuadro general y una interpretación de las cosas. Con las experiencias pasadas, conscientes y algunas de ellas inconscientes, influyen en la psique, con las creencias recibidas, con los relatos asimilados, con los mensajes que recibe de otras personas y de su ambiente. Con todo ello va elaborando un relato biográfico personal. Dentro de la identidad que cada uno de nosotros vamos generando, que va cambiando, que continúa actualizándose continuamente, que puede ser constructivo o que puede degradarse, es evidente que también hay un espacio de libertad. No solamente está la genética que hemos recibido, no solamente la influencia social, los mensajes que recibimos de los demás. Todo eso es muy importante para la construcción de la narrativa personal. La narrativa es quiénes somos, la narrativa es quién es nuestra familia, de dónde formamos parte, qué debemos hacer, cómo debemos responder a los estímulos, en fin. Al final del proceso yo me identifico con un origen, con una familia, con una patria, con unas creencias recibidas y asimiladas personalmente. Y eso es el primer relato biográfico personal. Tengo una dotación genética y una influencia social
con mi propia experiencia personal, todo va cristalizando en una identidad que va evolucionando. Tengo muchos condicionamientos, pero también hay un espacio de libertad. Mis reacciones, mis respuestas también van integrándose en ese relato biográfico, en esa biografía personal que me hace saber quién soy. El relato autobiográfico, hemos dicho que puede ser constructivo o puede degradarse. O sea, la persona puede crecer, puede madurar, puede o también por otro lado puede bloquearse, puede fracasar, puede entrar en procesos de autodestrucción, etc. Sabemos que en el interior del cerebro humano vamos recibiendo todos los diálogos, escuchas, la comunicación con los demás. Las propias experiencias forman parte de nuestro ser, pero también las experiencias, lo que aprendemos, lo que conocemos, lo que recibimos de los demás. Y en nuestro interior también hay una voz personal, tenemos una voz en off, a veces hablamos con nosotros mismos o escuchamos la voz interior que nos dice pues esto has hecho bien o esto no lo has hecho bien o en relación con la propia autoestima o no vales nada o según lo que recibimos de los demás, según lo que pensamos, lo que reflexionamos. Todo ello entra a formar parte del relato biográfico personal que nos hace descubrir quiénes somos. Si vamos a ir mirando algunos filósofos y algunos autores que han influido mucho en la cultura occidental y que van hablando sobre estos temas. Por ejemplo, tenemos a Paul Ricoeur, que reflexiona sobre la identidad narrativa del ser humano. Las personas se comprenden a sí mismas y al mundo a través de narrativas. Nosotros necesitamos historias para saber yo soy esta persona, de esta familia, tengo estas influencias, estas cosas son buenas, estas cosas son malas, tengo que actuar así, he hecho bien, he hecho mal. Todo eso nos va construyendo interiormente. La narrativa ayuda a comprender el tiempo, dando sentido a nuestra vida y nuestras experiencias temporales. Nosotros estamos en el espacio, con sus tres dimensiones, largo, ancho y alto, pero además en el mundo en el que estamos también funciona el tiempo, y el tiempo nos hace vivir experiencias continuas, sucesivas, variantes, que dentro de nuestra conciencia debemos encontrar como una unidad de lo que el tiempo significa y de los cambios que el tiempo nos va trayendo. Paul Ricoeur habla de la diferencia entre el tiempo del reloj, el cronos, que es cuantitativo y objetivo, pero el tiempo de la narrativa, kairos, es cualitativo y subjetivo. Este último permite dar significado a nuestra existencia temporal. Todos hemos experimentado que en algunos momentos el tiempo pasa muy despacio, porque querríamos que pasase o que llegase alguna situación que estamos esperando. Y en otras situaciones pasa lo contrario, que el tiempo va muy rápido, va demasiado rápido, estamos disfrutando, estamos gozando y el tiempo ha pasado como en un suspiro. Por tanto, una cosa es el tiempo cronológico, objetivo, temporal, y otra cosa es la dimensión subjetiva del tiempo, que el tiempo, algunos espacios de tiempo son muy significativos para nosotros y otros en cambio no, nos llevan a un aburrimiento, nos llevan a un cansancio. Paul Ricoeur habla del modo de unir eventos en la narración de manera significativa. O sea, nosotros no recordamos hechos, sino que relacionamos hechos, personas, emociones, sentimientos. Con todo eso hacemos una unidad de interpretación y que esto es lo que constituye la vida vivida. No hechos en sí, sino hechos con un significado, con interrelación personal nuestra con esos hechos y con otras personas. Y al mismo tiempo también habla de la mímesis, que es la imitación de la acción humana mediante la narrativa. Las narrativas también nos enseñan, nos ayudan a aprender cosas de otros, a poder imitar, a poder profundizar, a poder aumentar en el conocimiento. Todo esto lo sacamos de Paul Ricoeur, que tiene unas interesantes reflexiones en diversas obras suyas. Pero también hay otros autores, como por ejemplo Joseph Campbell, que reflexiona sobre la mitología y la narrativa cultural. Estudia los mitos y las narrativas como herramientas fundamentales para comprender la vida y darle un significado. Los símbolos, los arquetipos en los relatos tradicionales revelan aspectos profundos de la psicología humana. Tiene una obra que se llama El héroe de las mil caras, donde Joseph Campbell identifica un patrón universal que está oculto en los grandes relatos de la humanidad. Todos los grandes relatos de la humanidad
según Joseph Campbell, tienen una serie de elementos comunes que están en todos esos relatos y que se reproducen porque responden a los elementos fundamentales de la psique humana, a unos arquetipos, a unos símbolos que hay dentro de cada uno de nosotros que nos ayudan a comprender la realidad, a vivirla, a progresar en ella. Ahí tenemos en ese esquema, el libro es largo y tiene muchos elementos, como en todo relato humano, cuando el relato recoge la esencia, la profundidad del ser humano, encontramos una salida, encontramos una búsqueda, encontramos una llamada a la aventura, encontramos un umbral, unos límites que hay que superar, encontramos retos, encontramos tentaciones, hay momentos de iluminación, de revelación, hay una transformación interior en la persona, hay un proceso de redención en el cual reasumimos todo nuestro pasado, las cosas positivas y las cosas negativas, y todo eso nos ayuda a progresar, a entrar en otro nivel. Todo eso es el crecimiento humano que subyace a la interioridad psíquica que todos tenemos y que muchos relatos siguen este esquema porque reconocen estos elementos, un paso del mundo conocido al mundo desconocido, el viaje del héroe. Todos nosotros tenemos en nuestro interior como la llamada o una cierta vocación heroica, a superar las dificultades, a crecer, a madurar, a encontrar la relación con los demás. Bueno, pues todo eso ya aparece en los relatos tradicionales antiguos. Y muchas películas y muchas series de televisión también tienen en su interior esos esquemas. Hemos hablado hasta aquí de la identidad biográfica narrativa del ser humano, que aparece en la psique y que aparece en los relatos de la cultura tradicionales, en las religiones, en los grandes relatos literarios, en las grandes obras de la cultura contemporánea aparecen todos estos elementos. Pero a partir de esa interioridad biográfica que todos tenemos, vamos a entrar en una segunda parte, que es la crisis de la narración en el mundo contemporáneo. Toda esta realidad, toda esta interioridad biográfica que tenemos en el momento actual, en el mundo actual, ha entrado en crisis. Y vamos a intentar descubrir o desarrollar por qué, cuál es el proceso, qué es lo que ha ido pasando en este camino. Podemos hablar de una crisis de la posmodernidad. Y las causas pues son causas complejas y muy variadas. Por un lado está la globalización. Eso nos lleva a una situación en la cual habría multiplicidad de historias. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, vivían quizá en un pueblo toda su vida y a lo largo de su vida veían poca gente diferente. Ahora estamos en un mundo cambiante en el cual los medios de comunicación nos ponen en contacto con muchísimas culturas, con muchísimas realidades diversas y también la inmigración a nuestro país, a otros países. Vemos gentes de otras razas, de otras culturas. Entramos en contacto con multiplicidad de historias. A nuestros abuelos unas pocas historias les daban, les integraban, unificaban su propia vida y les mostraban como un camino. En cambio, esto hoy en día es más difícil por la multitud de relatos, de historias que podemos conocer. También junto a todo esto aparece la crisis de las instituciones tradicionales. Esto significa que aquellas instituciones en las cuales antiguamente nuestros antepasados ponían su confianza hoy muchas veces no son confiables para todas las personas por distintos motivos. Si añadimos a esto los avances tecnológicos que transforman la visión del mundo y la sociedad de la información en la que vivimos, encontramos una realidad profundamente cambiante que ya no sirve como en tiempos pasados pudo ayudar los relatos y las narraciones conocidas y comunes de cada cultura, ayudaban a los individuos. En esta situación actual hay muchas informaciones, hay muchos avances tecnológicos, hay el conocimiento de muchas realidades, pero además en todo este proceso complejo hay también lo que ha habido siempre, la lucha por el poder y la manipulación. Entonces hay una crítica de los relatos tradicionales y hay unos nuevos relatos que están pugnando por triunfar en la lucha social, en la batalla cultural, por llevarse, digamos, la complicidad o la confianza de la gente para también influir en la sociedad. Y esto muchas veces es consciente, pero muchas veces es inconsciente, es absolutamente inconsciente. No nos damos cuenta de todo este proceso.
Por eso, en la posmodernidad, nos encontramos con unas realidades pues, muy nuevas. Ya decía Gianni Vattimo, un filósofo italiano, que la posmodernidad se caracteriza en la fragmentación y la falta de metanarrativas absolutas. Aboga por una interpretación abierta a la realidad. O sea, los grandes relatos parece que ya no responden a las inquietudes de toda la sociedad, de toda la cultura. Un filósofo polaco, Zygmunt Bauman, dice que estamos en una sociedad líquida, con fluidez y cambios constantes, sin estructuras sólidas. Y desde otra perspectiva, desde un pensamiento cristiano, Joseph Ratzinger dice que nuestra época se caracteriza por el relativismo, que sostiene que no hay valores absolutos. Unos valores subjetivos pueden destruir el fundamento de la moral y la ética humanas. Este es el contexto cultural, social en el que nos movemos. No, parece que no hay grandes verdades, parece que no hay grandes realidades, parece que como en aquellas obras de Dalí, los relojes, el tiempo se desvanece, se desmorona, se va haciendo sin peso, se va doblando. Las realidades no son lo que eran, todo está muy pendiente de la dimensión subjetiva, de la condición, de las circunstancias en las que vivimos. Hay algunos otros autores que también hablan de como Lyotard, que hablan del fin de los grandes relatos. Las grandes narrativas de la religión, la filosofía y la ciencia han perdido autoridad y credibilidad. Anteriormente, pues la India era un país muy poblado en el cual había unos relatos transmitidos por la tradición que daban sentido y que daban cohesión a la sociedad y a la cultura. Eso lo mismo ocurría en el cristianismo, en toda la civilización cristiana, y lo mismo ocurría en otros ambientes. Las religiones han hecho siempre un papel de cohesión y de dar sentido a la vida de las personas. De otro modo, también la filosofía y la ciencia también llegaron a disputar esa confiabilidad de la sociedad y de la gente para responder a sus inquietudes, a sus problemas. En el siglo XIX la ciencia fue adquiriendo un protagonismo cada vez mayor y llegó a transmitir el mensaje en muchas ocasiones de que iba a llegar el momento en el que la ciencia iba a resolver todos los problemas humanos. Y así todos los lenguajes anteriores, los lenguajes míticos, los relatos antiguos, incluso las religiones, ya no iban a poder, ya eran innecesarios, porque ya la ciencia lo iba a resolver todo. Esto se dijo en el siglo XIX y algunos lo creían en el siglo XX, pero en el siglo XXI esto apenas lo cree ya muy poca gente, porque más bien lo que hemos encontrado es que la ciencia ha ido descubriendo muchas cosas, pero al final siempre sus explicaciones topan con una especie de misterio que hay en la realidad y que es impenetrable. Entonces, actualmente la ciencia ya no procura explicar lo que es la realidad, sino que se dedica a explicar cómo funciona la realidad y cómo podemos manipularla y ponerla a nuestro servicio. Y en eso la ciencia ha demostrado un poder grandísimo, una gran capacidad de descubrir las leyes de la naturaleza, ponerlas al servicio humano para aumentar la producción, para conseguir sus objetivos. Pero también la ciencia, sin darnos cuenta, nos ha llevado a grandes peligros, grandes posibilidades. Los grandes descubrimientos, si se aplican para la guerra, para la destrucción del hombre, pueden provocar lo que nunca antes en la humanidad había ocurrido, que es el peligro de la propia destrucción del mundo por acción de los seres humanos. Los animales, por mucho que se esfuercen, no van a conseguir destruir el mundo. En cambio, el ser humano sí que lo puede hacer. Esta nueva situación cultural, con el fin de los grandes relatos y con el conocimiento múltiple de otras culturas, de otras religiones, de otras perspectivas, lleva a una diversidad y una multiplicidad de discursos y a una valorización de los pequeños relatos. Ahora se relativizan los grandes relatos, si hay tantas religiones, pues ya parece que es difícil saber cuál es la verdadera, y entonces lo que importan son los pequeños relatos, los relatos subjetivos, los relatos si no hay una posibilidad de acceder a una verdad absoluta, porque muchos parecían haber llegado a ella y ahora sus discursos son contradictorios, entonces nos vamos a quedar con los pequeños relatos. Para eso hay muchos autores también
en la cultura y en la filosofía contemporánea que han ido fundamentando, que ahora están en el fondo del pensamiento actual, aunque muchas veces no los conocemos, que han ido influyendo en nuestra manera de pensar. Por ejemplo, Foucault analiza las estructuras del poder en la sociedad criticando las instituciones. El poder se manifiesta en los discursos. O sea, detrás de cada gran discurso siempre hay que sospechar que hay unas luchas de poder que están actuando y que están dominando a los demás. Otro autor como Jacques Derrida cuestiona la estabilidad del lenguaje y la escritura. No hay significados fijos, el lenguaje es ambiguo, todo puede interpretarse. Habla de la necesidad de la deconstrucción para revelar las ambigüedades y contradicciones en el discurso y desafiar las estructuras binarias y las oposiciones tradicionales. Hoy la deconstrucción la encontramos en todas partes. Parece que todo se deconstruye la familia, se deconstruye el amor, se deconstruye la sociedad, se deconstruye la política, se deconstruye la gastronomía con el bully, en fin, tantas realidades que entran en esta dinámica de la deconstrucción. En el fondo, todas estas maneras de pensar críticas de la cultura y de la filosofía contemporánea nos hacen dudar de todo. Estamos en unos autores que continúan con la tradición que ya inician los maestros de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, de poner en crisis la tradición cultural. Pero ahora parece que esto se hace incluso con más fuerza, con más energía. Hay una diferencia de aquellos autores. Aquellos proponían modelos alternativos. Hoy no hace falta. Solamente se puede criticar lo anterior con un pensamiento parcial, fragmentario, en un mundo relativista, sin valores absolutos. Como no hay valores absolutos, cada uno puede decir lo que diga. Simplemente que lo diga con mucha autoridad y que parezca que lo que está muy convencido, ya con eso ya parece que los discursos ya tienen una validez. Y eso ciertamente no es así. O sea, se destruye y se critica lo antiguo, pero falta ofrecer nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. En este contexto vamos a hablar de una obra que ha inspirado este trabajo, que es La crisis de la narración del filósofo coreano Byung-Chul Han, un filósofo interesante, nuevo, moderno, fácil de leer, que tiene muchas obras que están traducidas en castellano y que se pueden encontrar. La última de ellas es La crisis de la narración. Y a partir de esta vamos a ir desarrollando una serie de temas y una serie de reflexiones que nos pueden ayudar a profundizar más en este tema. Este filósofo coreano nos habla de que hemos entrado en una era postnarrativa. Hay un gran cansancio de los relatos tradicionales. Hoy lo que interesa es la novedad que siempre va cambiando, que siempre nos va estimulando, que siempre nos va animando. Pero el hecho de que nos hayamos cansado de los relatos tradicionales no significa que no haya relatos. Al contrario, hay muchos relatos, hay muchas historias. Hoy está de moda el storytelling. El storytelling es el arte de la narración en la cual transmitimos mensajes a través de historias personales que nos comunican, que nos emocionan, que nos atraen. ¿Pero qué ocurre? Que estos relatos en muchas ocasiones se están aplicando en el marketing, en la política, en la cultura, en la sociedad, pero han perdido aquella capacidad que tenían los grandes relatos antiguos. Ahora los relatos parece que pierden su fuerza, son contingentes, son intercambiables, son modificables. Es aquello que decían los hermanos Marx, ¿no? Yo tengo unos principios, sí, ciertamente, pero si no le gustan, los puedo cambiar por otros. Bueno, pues en los relatos actuales parece que pasa un poco lo mismo. Hay relatos, sí, pero los podemos cambiar, los podemos intercambiar. Tienen fecha de caducidad. Son relatos que cuando ha pasado un rato ya no sirven, hay que cambiar a otros. El capitalismo se apropia de los relatos para la sociedad de consumo. Son relatos para emocionar, para vender, pero claro, eso ya no es lo mismo que era antes. Ahora lo único que interesa para el capitalismo es la agenda de trabajo, la producción, el consumo y después, por supuesto, la distracción, las plataformas, los relatos. Hoy somos capaces de tragarnos una cantidad de películas o series en un fin de semana, todos un capítulo detrás de otro. Interesan las emociones. Hay relatos, sí, pero son relatos que no tienen importancia, que son contingentes, que parece que no nos comunican nada importante. Son sensaciones y emociones que dominan el inconsciente. Y otra característica de la era actual es el olvido de los rituales que acompañaban a la vida.
Antiguamente había momentos fundamentales en el nacimiento, que si el bautismo, que si los momentos fundamentales de la madurez humana, que si la muerte, todo eso iba acompañado con unos rituales que acompañaban y que daban sentido. Pero todo eso parece que hoy pierde su significado profundo y se transforma más en una especie de espectáculos, una especie de sensaciones, más un relato más de estos contingente, intercambiable, modificable. Todo esto lleva a una transformación de la sociedad donde se fomenta el individualismo. Las narraciones en sí crean comunidad, crean una comunidad narrativa, pero claro, esto necesita escucha, relajación, olvido de sí, acogida del otro, necesitamos tiempo, necesitamos perder el tiempo para sumergirnos en una narración y escuchar el sentido y descubrir lo que el otro nos está diciendo. Si no hacemos este proceso, ocurre que no hay verdadera narración, si estamos siempre con prisas. Las narraciones generan pensamiento y sabiduría, cultura, comunican y consolidan la experiencia humana que se transmite por generaciones. Las narraciones nos ayudan a comunicar lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. Nos ayudan a darle forma, pero también a comunicarlo a los demás. Y después esos relatos comunicados y transmitidos son los que son los depositarios de la cultura y ayudan también a madurar a los demás. Porque la memoria humana es selectiva y narrativa, no acumula datos, los selecciona e interpreta dando sentido. ¿Pero qué está pasando hoy? Que la sociedad consumista usa los relatos para emocionar y conducir a la gente. No crea comunidad, sino individuos aislados, consumidores manipulables, con muchos datos que los desorientan. Surgen narrativas deformadas, entonces surgen las narrativas de los populismos, de los nacionalismos, de los tribalismos, de las tramas conspiranoicas, que cogen elementos parciales, los absolutizan y que en el fondo están respondiendo a esa necesidad humana de encontrar narraciones que nos den sentido, que nos iluminen, que nos ayuden a progresar. En la posmodernidad tardía faltan narrativas estables y profundas que generen comunidad. Esto es un segundo aspecto importante de este paso de la comunidad al individualismo al cual nos está conduciendo la sociedad contemporánea. Para Byung-Chul Han estamos en la sociedad de la información y la sociedad de la información se caracteriza no por la narración, sino por la información. Se sustituye la narración por la información. Pero información y narración, dice Byung-Chul Han, son enemigos. La narración busca el ser que se constituye con experiencias humanas, une momentos y circunstancias, selecciona algunos datos y genera una historia con sentido. Por otro lado, la información busca datos, los hechos, los acumula sin transmitir sentido ni dirección. Hoy estamos más informados y desorientados que nunca. Tenemos una luz de información cambiante que favorece la manipulación inconsciente. Tenemos una gran cantidad de datos que recibimos a cada momento, pero apenas se leen libros. Pasamos tiempo con pantallas y plataformas y sus pequeñas historias que nos atraen y seducen. Una forma nueva de dominio, refinada e inteligente, con apariencia de libertad. Nos creemos que somos muy libres, pero en cambio estamos siendo manipulados sin tener conciencia de ello. La digitalización y las redes sociales aumentan el problema. El presente se diluye en instantes fugaces, imágenes visuales, historias pequeñas con las que nos mostramos y escenificamos. No hay sujeto ni narración. En las plataformas sociales estamos enviando imágenes, estamos enviando estoy aquí, estoy allá, para que me vean, para que me quieran, para que se acuerden de mí. Pero ya olvidamos ya la narración, olvidamos ya el mensaje, olvidamos comunicar historias con sentido. Es una sociedad de la transparencia, dice también Byung-Chul Han. La narración nos permite autoconocernos y conocer a los demás, pero los datos, los hechos en sí no dicen nada. Las historias de las redes sociales son autocontemplaciones que nos aíslan en una burbuja comunicativa superficial. Nos exponemos dando nuestros datos y recibimos los de los demás en una sociedad de transparencia que ha perdido el misterio de la vida porque ya todo es accesible. Hoy podemos conocer la historia de todos los personajes a través de sus redes sociales, de sus comunicaciones.
y nosotros mismos nos ponemos al mismo nivel comunicándonos. El mundo ha perdido su encanto, su misterio. Cuando ya todo es accesible en una sociedad de la transparencia a través de la pantalla, incluso la pornografía muestra todo a niños con acceso a un smartphone. La vida pierde su magia y su atractivo. Perdemos la sensibilidad para gozar de la vida. Porque para gozar de la vida hay que respetar su misterio, hay que respetar los tiempos. Solo la narración puede recoger la riqueza de la experiencia humana, del mundo y de los demás, respetando su misterio, que se oculta y se revela progresivamente. Llenos de datos e informaciones que carecen de magia y de misterio, la vida se vuelve reseca y sin sentido. Como conclusión podemos decir que la narración es una dimensión fundamental del ser humano, la dimensión de la cultura humana, y es un espacio en el cual se produce la curación del ser. Nosotros, en cuanto seres humanos, tenemos heridas emocionales, tenemos traumas, tenemos problemas, dificultades, cosas que nos cuesta superar. Bueno, pues la narración nos ayuda a conducirnos en esta vida real por este camino. La filosofía es una narración, el mito es una narración, el judaísmo y el cristianismo son narraciones. También la modernidad fue una narración que sustituyó a la narración medieval cristiana. La Ilustración es una narración y la Revolución Francesa ha generado una narración. La teoría moral de Kant o la de Nietzsche son narraciones. Todos los pensadores generan una narración, porque en el fondo pensar no es otra cosa que narrar. Y el pensamiento avanza con pasos narrativos. La narración cura. Los traumas integrados en una trama narrativa de sentido pueden superarse. Cuando tengo un problema, que a veces lo tengo en la inconsciente, dice el psicoanálisis y los psicoterapeutas dicen que hablar ayuda a superarlo y nos ayuda a profundizar en una situación pasada que nos está haciendo daño en el interior, en el corazón, sin que nos demos cuenta, y a reactualizarla, a resituarla, a darle un sentido nuevo, a hacerle mostrar una interpretación. Cuando integramos los hechos traumáticos de nuestro pasado en una narración con sentido, entonces esto se sana. Podemos avanzar, podemos asumirlo, podemos aceptarlo, podemos acogerlo, aunque hayan sido elementos negativos en nuestro pasado. Y esto nos conduce a una superación y a un crecimiento personal. En la narración se asume la propia vida, se relaciona con la de los demás, se posibilita un comienzo. Toda acción transformadora del mundo se basa en una narración. Sin narración estamos a merced de los demás, sin futuro ni identidad personal. Estamos llegando ya al final de nuestra reflexión. Hemos hablado de la identidad biográfica narrativa del ser humano. Hemos hablado de la crisis de la narración en el mundo contemporáneo. Y vamos a llegar a una reflexión final que haremos a continuación. Podemos decir que en la historia hay como una ley del péndulo. Ya lo decía un filósofo que se llamaba Saint-Simon, que hablaba de las fases de la evolución de la sociedad. Y hablaba de dos tipos de fases. Había épocas orgánicas y había épocas críticas. Las épocas orgánicas se caracterizan porque hay una autoridad comúnmente aceptada, basada en la tradición, y hay una estabilidad social. Pero, sin embargo, de esas épocas orgánicas se pasa a épocas críticas, cuando hay procesos de transformación, situaciones diversas, dificultades, son periodos de cambio, de transición, se desafía la autoridad tradicional, se busca una nueva fase para la organización social, hasta que la sociedad se redistribuye, se reorganiza de otra manera, con nuevos criterios, con nuevos valores, quizá con las autoridades organizadas de una manera diversa y una nueva realidad social. Y con eso se volvía a las épocas orgánicas. Por tanto, épocas orgánicas y épocas críticas que se van sucediendo y de una manera sucesiva van llevando al progreso de la historia. Eso también lo encontramos también en la dialéctica de Hegel. Ya Hegel habla de que aquel método filosófico de la dialéctica
que es lo que hace que evolucionen las ideas, que progrese el conocimiento, que progrese la historia y la sociedad. Él hablaba de la tesis, que es una posición inicial, la antítesis, la contradicción a la tesis, y la síntesis, la superación de la contradicción con una nueva tesis a un nivel superior. Bueno, son las maneras como progresa y cómo va aumentando el conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, pues todo esto también lo encontramos a nuestro alrededor, y lo encontramos. Ha habido épocas narrativas y hay épocas de crisis de la narración, y ahora estamos en una situación de crisis de la narración, que volverá a llevar a una nueva reorganización, a unas nuevas narrativas, a unas nuevas realidades distintas. En nuestro mundo se está perdiendo la narración y hay que recuperarla. No tenemos tiempo ni paciencia para narrar ni para escuchar. El máximo beneficio y la eficiencia son incompatibles con el espíritu narrador. Pero la narración es la manera como encontramos identidad y ayudamos a los demás a que la tengan. El niño necesita que le expliquen historias, que le expliquen cuentos, para poder irse identificando él mismo con sus emociones, con sus sentimientos, con sus valores, a través del diálogo con las personas que más quiere. De este modo se va constituyendo su identidad. Y eso siempre será así en todas las realidades humanas, en todos los momentos de la historia. Porque además la narración es sanadora, como el contacto humano, porque libera de las tensiones y quita el miedo. Cuando narramos, nos conocemos mejor a nosotros mismos y conocemos a los demás. Nos insertamos en una historia con sentido y podemos luchar contra las dificultades y contradicciones de la vida. La comunidad narrativa se opone a la sociedad de la información actual. Hoy ya no nos narramos historias. En cambio, comunicamos con exceso, palabras, imágenes banales con las que podemos sobrevivir en el océano de las emociones pasajeras. Pero el vivir y el pensar humanos se estructuran en la narración. En la narración se asume la propia vida, se relaciona con la de los demás, se posibilita un comienzo. Toda acción transformadora del mundo se basa en una narración. El crecimiento humano necesita el desarrollo de un relato con sentido. Sin narración estamos a merced de los demás, que nos controlan sin darnos cuenta, y nos ahogamos en un presente superficial. Es necesario en todo momento elaborar la narración de la propia vida, en el contexto amplio de una narración que haga comunidad, que nos haga formar parte de una familia, que nos haga conectar con el bien común y con el progreso de la humanidad. El ser humano siempre tendrá que encontrar su sentido en la vida, una identidad narrativa en la que descubra su lugar y su misión personal. Las narrativas fragmentarias y líquidas difícilmente pueden cumplir esa misión y con frecuencia están al servicio de poderes ocultos que las utilizan para conseguir sus objetivos manipulando a las personas. La crisis de la narración del mundo actual ha de purificar los discursos tradicionales de fanatismos y las deformaciones que a lo largo de la historia han podido darse en nombre de la verdad y del bien, pero que no han servido para fomentar el progreso del ser humano y de la sociedad. La crisis actual hace destapar antiguas deformaciones de las narraciones que han servido no al bien, sino al dominio y la manipulación. En ese sentido, la crisis actual puede ser positiva si ayuda a progresar y a madurar.